Hoy nos vamos a sumergir en los mismísimos orígenes del pensamiento occidental. Y lo haremos a través de una figura fascinante, alguien que está justo en esa frontera, ¿no?, entre el mito y la razón. Un pensador que, sin hacer mucho ruido, preparó el terreno para todo lo que vino después. Y para empezar, una pregunta que tiene miga. Todos hemos oído hablar de Pitágoras, ¿verdad? El genio de las matemáticas, el del famoso teorema. Pero, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar quién le enseñó a él? ¿Quién formó una mente tan increíblemente nueva? Pues la respuesta, curiosamente, no está en los números. La pista, de hecho, nos lleva a un mundo mucho más antiguo. Un mundo de dioses, de leyendas, de mitos. Resulta que el maestro de Pitágoras no era un matemático, para nada. Era un narrador de historias, un experto en relatos cósmicos, que fue el primero en darles un giro filosófico. Y aquí lo tenemos, su nombre era Férecides de Siros, un pensador del siglo VI a.C. Las fuentes antiguas, como Diógenes Laercio, nos lo pintan como una figura un poco enigmática. A veces lo meten en el saco de los 7 sabios de Grecia, pero, y esto es lo importante, casi siempre lo señalan como el maestro que formó la mente de Pitágoras. Es que Férecides es una figura absolutamente crucial, porque fue un pionero en toda regla. Rompió con la tradición de Homero y Hesíodo, que lo contaban todo en verso. Y ojo, escribir en prosa no fue solo un cambio de estilo, Fue una nueva forma de pensar, de estructurar el conocimiento. Un paso del cuento al análisis. Y por si fuera poco, introdujo en Grecia 2 ideas que lo cambiarían todo para siempre. Que el alma es inmortal y que se reencarna. Vamos, que fue literalmente un puente entre 2 mundos. Para entender la que lió Férecides, tenemos que imaginarnos cómo era su mundo. Nació en una época en la que el universo se explicaba con historias. Historias de dioses, de titanes, de monstruos. Un mundo entero tejido con los hilos de la poesía épica. Pensemos en 2 orillas. En una está el mito. Relatos en verso sobre los caprichos de los dioses, batallas celestiales. En la otra, la filosofía que estaba a puntito de nacer. La búsqueda de leyes naturales, de un orden lógico, y todo explicado en prosa. Pues bien, Férecides se plantó justo en medio, en el puente. Y desde ahí cogió cosas de los 2 lados para crear algo totalmente nuevo. La gran pregunta que se hizo fue la de la cosmogonía, o sea, la pregunta del millón. ¿De dónde sale todo esto? Antes de él, la respuesta era un cuento, una tradición. Férecides básicamente decidió que era hora de reescribir ese manual de instrucciones. Y aquí viene su primera gran genialidad, su primera ruptura. Hesíodo, en su Teogonía, decía que al principio estaba el caos, algo que simplemente apareció. Pero Férecides llega y dice, un momento, y propone una idea que para su época era, revolucionaria. El universo no surgió de la nada. Para él, el punto de partida eran 3 principios divinos que siempre, pero que siempre habían existido. Y claro, esto lo cambia todo. No estamos hablando de dioses que nacen, luchan y toman el poder, como en los mitos de siempre. No, para Férecides, estos son las fuerzas fundamentales y eternas que componen la realidad. A ver cómo lo monta. El primero es Zas. Sí, suena a Zeus, y de hecho es una forma antigua de su nombre. Pero ojo, que este no es el Zeus de la barba blanca que lanza rayos desde el Olimpo. No, este Zas es la fuerza activa, la pura energía creativa, el principio que pone las cosas en movimiento. El segundo es Cronos. Y, de nuevo, cuidado, no es el titán que se comía a sus hijos en la mitología, para nada. Este Cronos es el tiempo personificado como una deidad primordial, como un principio creador que ha existido desde siempre. Una idea potentísima. Y la tercera es Critonia, que tampoco es exactamente Gea, la tierra que pisamos. Es algo más profundo, la materia primordial, lo subterráneo, el potencial puro, pasivo y receptivo. La materia prima con la que se va a construir todo. Entonces, ¿cómo arranca la creación? Pues de una forma súper abstracta, muy filosófica. El tiempo, Cronos, genera a partir de sí mismo los elementos básicos. Luego los coloca en 5 nichos o cavidades que hay dentro de Ctonia, la materia prima. Y de esa mezcla, de esos recovecos, nace la siguiente generación de dioses. Esto ya no es solo un cuento, Es un intento de explicar el origen de la materia y del espacio de una forma casi sistemática. Pero Férecides era un genio y sabía que lo abstracto está muy bien, pero que la gente necesita una buena historia. Así que no abandona el mito del todo. Utiliza una narrativa potentísima para explicar cómo se forma el mundo que vemos, un matrimonio cósmico. Y como en toda buena historia de origen, antes de crear hay que poner orden, y eso normalmente significa una cosa, una pelea. Cronos se enfrenta a Oción, un dios serpiente. El que gane se queda con el control del cielo.
Gana Cronos, claro, y lanza a Ofión al océano. Así establece su soberanía y pone un poco de orden frente a las fuerzas del caos. Una vez establecido el orden, llega el gran acto creativo. El momento del amor, de hecho. Fas, la fuerza vital, se va a casar con Cretonia, la materia primordial. Y como regalo de bodas, le entrega algo absolutamente increíble que las fuentes antiguas nos han conservado. A ver, vamos a pararnos un momento aquí porque esta imagen es una auténtica pasada. El mundo para Ferécides es como un roble con alas, su estructura invisible, su esqueleto. El regalo de bodas, ese manto, es la superficie visible que todos conocemos, con la tierra y los mares bordados en él. Cuando Zas se envuelve a Octonia con ese manto, ella deja de ser materia en bruto para convertirse en Gea, nuestro mundo. Y para hacer todo esto, Zas se transforma en Eros, en amor, porque la creación al final es un acto de unión, es una forma poética y preciosa de explicar la estructura y la belleza del cosmos. Así que, ¿nos damos cuenta? Ferécides está usando el lenguaje de los mitos, las bodas, las batallas, pero para hablar de principios abstractos como el tiempo, el espacio y la materia. Fue de verdad el eslabón perdido entre dos épocas. Y si todo esto no fuera suficiente, aquí llega la idea que probablemente más influyó en el futuro, la que definiría a su alumno más famoso. Fue, que sepamos, el primer pensador griego en enseñar que el alma humana es inmortal. Exacto, la metempsicosis, la transmigración de las almas, la reencarnación. Una idea que en ese momento fue una auténtica bomba. Sugería que la vida no se acaba con la muerte, sino que el alma sigue un viaje, pasando por diferentes cuerpos. Pitágoras cogería esta idea de su maestro y la convertiría en el mismísimo corazón de su escuela filosófica. Y es que aquí se ve perfectamente la cadena, ¿verdad? Pasamos de la poesía mitológica de Hesíodo a Ferécides, que hace de puente. Él inspira a Pitágoras, y las ideas de Pitágoras sobre el alma y el orden del universo van a influir siglos más tarde a Platón. Sin el eslabón de Ferécides, esta cadena se habría roto. Y claro, todo esto nos deja con una última reflexión. La historia recuerda los nombres más sonados como Pitágoras o Platón, pero a menudo se olvida de estas figuras puente como Ferécides, de quienes además hemos perdido casi todos sus escritos. Esto nos hace preguntarnos, ¿cuántas otras mentes brillantes, cuántos otros eslabones cruciales de esta cadena se habrán perdido para siempre en el tiempo? Da que pensar, ¿eh?